En un mundo traumado necesitamos un respiro en el que podamos calmarnos, donde descansar, donde renovar fuerzas y sanar. Las artes suelen ser el camino de salida en un mundo loco o al revés y traumado. Es por eso que decidimos bajarnos de la maquinaria individual primitiva para pasar un rato en el valle de la poesía. Te invitamos a contemplar la maravilla de este paisaje de palabras. Enseguida comienza el viaje del trauma a la poesía. Muy buenas tardes, buena tarde de martes lluvioso para lo que nos toca en esta zona de Bolsón. Estamos aquí de nuevo haciendo el programa en este colectivo itinerante del trauma a la poesía. Me acompaña, como siempre, querido Franco. Buenas tardes. Hola, Fran Chávez en la conducción. No me presento a mí yo. Sí, viste, gracias. Te me escapás y no decís quién sos. Igual hoy va a ser difícil. Va a ser difícil hoy. Mi nombre es Francisca Chávez. Estoy a cargo de la solemne conducción de este programa y de este canal, en el cual tratamos de llevar o de conducir nuestra mente, nuestra idea de nuestra mente, desde las cumbres más traumáticas o dolorosas que por ahí afrontamos, individualmente, socialmente, al regocijo de la poesía, de la canción, que por fortuna podemos disfrutar y contemplar hoy. Esto lo hacemos por Patagonia Andina. Tenemos nuestras redes también en YouTube, como Mundo Traumado. En Instagram, @mundo.traumado. En TikTok, @mundo.traumado igualmente. Y en Facebook es Fran Mundo Traumado. El programa de hoy vamos a desarrollar la idea de cómo la escritura nos saca del trauma, porque alumbra, es mi intención explicar cómo llegué a las escrituras, de qué escritura estamos hablando, y en particular cuál fue mi trauma. Me toca a mí hoy desglosarme un poco para poder dar contexto y entender por qué hacemos esto que hacemos. Vamos a hablar del Cantar de los Cantares del rey Salomón. Es un texto bíblico del Antiguo Testamento, y cómo es que está relacionado con diferentes poemas y poesías y canciones a lo largo de la historia del arte escrito y cantado. Para arrancar con toda esta movida, vamos a empezar con el primer tema musical. ¿Te parece, Fran? Es algo que me estoy olvidando de algo. Perfecto. Es el tema de Silvio Rodríguez, Mi casa ha sido tomada por las flores, del disco Cita con Ángeles. Y nos va a darle una pequeña introducción a lo que va a ser el Cantar de los Cantares, que habla de flores, azucenas y bueno, ya vamos a descubrir. Escuchamos. Pasa poco, pero pasa, compadre. Es difícil de ligar. Y a ese guije que lo inventa, comadre, lo debieran diputar. Te despiertan los aromas perdidos, los que olvida la ciudad, y de pronto ves tu hogar invadido por la luminosidad. Mi casa ha sido tomada
vasos al derrame de colores. Mi casa ha sido tomada por las flores. Vengan almas y retazos, voy a repartir canciones. Y coquetas, inmutables y sin paz. Flores que rebosan las ventanas, que se vierten y encaraman sobre toda la ciudad. Pero mi casa ha sido tomada por las flores. Traigan copas, traigan vasos al derrame de colores. Mi casa ha sido tomada por las flores. Vengan almas y retazos, voy a repartir canciones. Mi casa, mi casa, mi casa ha sido tomada por las flores. Mi casa, mi casa, mi casa ha sido tomada por las flores. Mi casa, mi casa, mi casa ha sido tomada por las flores. Mi casa, mi casa, mi casa, mi casa, mi casa ha sido tomada por las flores. Los martes a las 20 horas vamos del trauma a la poesía por FM Patagonia Andina 93.3. Bueno, continuamos aquí en la primera parada de este viaje para hacer un breve recorrido. Tampoco es profundo mi conocimiento, pero sí llegué a este libro hace poco, que se llama El Cantar de los Cantares. Pertenece a... o sea, está atribuida su autoría al rey Salomón y es parte de los libros de la sabiduría del Antiguo Testamento. El contenido general dice, vamos a leer algo de Wikipedia, lo cito, dice: a primera vista el Cantar de los Cantares se estructura como un poema de amor conyugal a voces o cantos alternos, ajeno a todo plan organizado y escapa a cualquier categorización rigurosa. Trata de dos amantes, un joven pastor y una joven sulamita. Sulamita es una raza de ahí de Israel o de alguno de esos lados, de donde era Salomón, y que han sido obligados a separarse, que buscan con desesperación y declaman su amor en forma poética, altamente sofisticada, se reúnen y vuelven a separarse, siempre con una profunda esperanza de volver a estar juntos para siempre. Apoyándose en la antigua premisa, dice que el amor siempre triunfa. Una de las claves del Cantar de los Cantares es la forma descriptiva, sensual e inspiradora con la que se desarrollan todas las situaciones, utilizando las metáforas a través del mundo de la naturaleza, los frutos, las flores, los capullos, los árboles, la miel, para relacionarlo con los enamorados, el deseo de verse y el amor profundo entre ambos. Las palabras utilizadas y la forma de usarlas inspiraron muchos sermones como los de Bernardo de Claraval, quien encontró en Cántigas una forma nueva de expresar el amor hacia Dios. También la etimología de cantar de cantares refiere a algo superlativo como de extremo valor, como el santo de los santos, el sábado de los sábados, rey de reyes. O sea, se le atribuye a este poema o este escrito el hecho de ser el cantar de los cantares. Como al tener esta forma anacrónica, permite que sea utilizado de manera atemporal y siempre parece tener razón de alguna manera.
La forma bastante curiosa de cómo llegamos a un libro de la Biblia, en este programa del trauma de la poesía, viene de Pablo Milanés, que lo usamos en el primer programa, o sea, escuchamos su tema, de El breve espacio. Y yo ahí empecé con una teoría media conspiranoica, que vengo a probarla, de que en las canciones de amor, esas hermosas, eternas, que todos podemos ponernos en ese lugar, en realidad no le cantan tanto a una mujer física o a una persona, así con nombre y apellido, sino que le cantan a la palabra, empecé yo intuyendo, a la poesía, a la canción misma, ¿no? A esta capacidad de generar canciones. Y que por ahí depende de las musas o depende de diferentes condiciones para que se dé, y también hemos escuchado en muchas canciones que los poetas se sienten como abandonados por ella. Empecé a hacer como relaciones con la canción esta de Andrea Bocelli, Vivo por ella. Vivo por ella, exactamente. ¿Sabes que lo relacioné cuando estabas hablando y se me vino Vivo por ella a la cabeza? Eso, y el tema Ella de Alejandro, y si fuera ella, de Alejandro Sanz, escuché el otro día, y ahí como que empezaron a hacerme unos ruidos, entonces me puse a investigar las letras de las canciones y fui derivando en poemas, hasta que en un momento llegué a través de Wikipedia, buscando dentro de las mismas letras o a los nombres a quienes hacían referencia, a este Cantar de los Cantares. Me llamó poderosamente la atención la forma en que dicen que buscan unirse y que cada tanto se unen y se vuelven a separar, porque vi varias películas también relacionadas a esta temática, en las cuales hay una que es de un superhéroe, que me llamó mucho la atención porque queda muy explícito cuando ella le dice que cada vez que se juntan, eran como dos mitades, son dos superhéroes, un femenino y masculino, que por separado son sumamente fuertes e indestructibles, pero cuando se juntan se vuelven humanos y mortales. Entonces ahí me llamó poderosamente la atención de por qué cada tanto, digamos, o sea, yo calculo que esto decía Wikipedia, estaba escrito en el 6000 a.C., más o menos, el libro de la sabiduría. Desde ese momento es que la poesía y los poetas se han encontrado y se han separado, se han encontrado y se han separado, y aquellos que han renunciado como a su ego o a creerse dueños de las canciones han aportado como más estrofas a ese verso del Cantar de los Cantares. Una de las metáforas que dice es que se volverán a encontrar bajo el sol de mediodía, entre las azucenas y las aves que cantan. Es el tema, qué grande, Fran. Y lo que yo veía, digamos, de esa escena que propone y las aclaraciones que leía de San Bernardo de Claraval, que lo nombra ahí en Wikipedia, es que el momento en el cual se reúne la palabra en el cuerpo humano para ser usada en el sentido que mejore el mundo, como hablábamos de mejorar el mundo en el programa anterior, esas personas en general han tenido un final bastante siniestro a manos de sus contemporáneos o a manos de sí mismos, como veíamos en los programas anteriores. Porque es muy difícil tratar de explicar en esta sociedad en la que vivimos hoy que usamos mal la palabra. O sea, es nuestro mayor atributo como seres pensantes poder hablar y utilizar la palabra. Entonces, que nos digan que la usamos mal o que no somos eficientes usándolas, por ejemplo, diciendo que un sistema económico nos conviene, cuando en realidad causa dolor y sufrimiento y hambre y frío, esos choques que hay nos resultan sumamente disruptivos a nuestra cabeza y son difíciles de tolerar y de aceptar. Al poder verlo en poesías, también explica cómo es que cuando nosotros, o sea, el pastor, yo entiendo, o es mi interpretación, vendría a ser la humanidad. La mujer de la que él es separado es su amante, su musa, su inspiración, es la palabra bien usada, es cuando la sabiduría, digamos, está en la raza humana, y esa sabiduría se alcanza y se deja, Siempre dice que van a volver bajo el sol del mediodía, entonces yo hago la interpretación que a esa hora es cuando no hay sombra directamente, o sea, no dejamos marcas sobre la tierra, ¿no? Estaríamos conectados con esa parte del cielo, porque dice que bajo el cielo va a suceder. Y en un lugar que es entre azucenas, esto que decía Silvio, mi casa ha sido tomada por las flores, el Cantar de los Cantares lo dice que ese encuentro va a suceder entre las azucenas, y las azucenas no es algo que, o sea, no es que se juntan a comer ahí, sino que van a bailar, se van a abrazar y van a ser felices. Entonces las azucenas aportan color a una imagen si fuera pintado en un cuadro, aportan perfume si uno estuviera ahí presente, pero
nosotros en ese momento pasaríamos a ser las azucenas, pienso yo, o sea, la raza humana, la sociedad, si usáramos la palabra en el sentido que los poetas indican y tuviéramos esa paz de estar tranquilos, de saber que llegamos a fin de mes, de saber que nuestra vida no va a tener cambios bruscos o que vamos a sufrir penurias, nos convertiríamos en una flor más, digamos, de este vergel que es el mundo, o al menos así nos lo pintan justamente los artistas y los poetas, porque en un punto todos cantan de que esto es hermoso, o es hermoso cuando estamos con ella, o es hermoso, o sea, tenemos situaciones para ser felices y disfrutar. Y por otro lado tenemos también las catástrofes que vemos diario, entonces es como un compendio ahí, cosas que nos alejan de la poesía y cosas que nos acercan a la poesía. Me parecía importante rescatar esto del cantar de los cantares por la antigüedad que tiene y por la valía que le da a las canciones si uno lo puede analizar desde esta óptica. Si en vez de pensar que siempre está cantando una mujer, el cantante masculino, o sea, Alejandro Sancho decía, o Pablo Milanés en el tema El breve espacio que no estás, si uno reemplazara eso por la palabra y por la poesía, nos daríamos cuenta cómo es que como sociedad extrañamos mucho más a esa musa, a esa tranquilidad, al crear letras, al crear poemas, de lo que pensamos por ahí, ¿no? Porque vivimos en este anhelo o en esta sociedad tan consumista en la cual parece que siempre necesitamos algo más para comprar o plata para arreglar esto o aquello, cuando en realidad, digamos, si solucionáramos todas esas situaciones, lo que nos quedaría serían las letras, los poemas y las canciones. Entonces, para ir al siguiente tema musical, es de Woz, se llama Melancolía, salió hace poquito, el videoclip está hecho con Santa Olalla, y habla como de esta sensación que tiene él, de que está cerca de encontrarse con ella de vuelta, y que le da melancolía ver cómo nos desencontramos o lo difícil a veces que resulta que vivamos en una fiesta poética de alguna manera a nivel social. Bien, me quedé pensando en esto del cantar de los cantares. ¿Hace cuánto tiempo me repetís los años? Vos lo dijiste. Está es uno de los primeros libros del Antiguo Testamento. Sí. Y yo no lo encuentro exactamente, pero unos 6.000 años leí de antigüedad. Tiene antes de Cristo. Sí, miento. Se compusieron hasta el siglo 7 antes de Cristo. Bien. Mira, no eran tantos milenios antes de Cristo. O sea, 700 años antes de Cristo, antes de Sócrates, 700, un poco antes claro, de Sócrates. Ahí está. Sí. Gracias, Fran. No, por esto se toma como el cantar, el primer cantar, o el cantar abuelo. Claro, se compone aproximadamente en el siglo X antes de Cristo, un claro, milenio antes, y se incorpora en el siglo 7 antes de Cristo. Es un cantar bastante viejito. Esto también, tomando un poco lo que yo entiendo como palabra, como entidad superior, que también somos los últimos que llegamos a usar la parada. Exactamente. Usar la palabra. No es que, o sea, ya se usó mucha gente, tanto tiempo. Y cada uno le agregó estrofas también, eso es lo que me parece fantástico. Y también pensar que de alguna manera hay como una palabra espiritual de hace miles y miles de años que nos compone. Pienso claro, también, ¿no? Y esa cosa sobrenatural que vienen buscando. O sea, a través de la poesía yo creo que se busca un poco eso, nombrar. Muchos escritores, y a veces yo creo que en algún momento he vivido algo parecido, hablan de que cuando se ponen a escribir hay como una especie de trance donde sienten que alguien le está dictando algo. Es ella, ahí es ella. Claro, bueno, tal vez, o sea, estas miles de millones y millones de almas que han escrito también y han cantado y han hecho poesía a la vida también, ¿no? Termina siendo, yo creo, una experiencia mística en un punto, que, bueno, ahora vamos a pasar un poco eso después, hablando un poco de Iñaki, pero de esta sensación oceánica, ¿no? Como que en el momento en que uno se pierde, siente que tiene como esa comunión con la palabra y fluye esa facilidad para escribir, ¿no? Esto que Bukowski decía, no lo intentes, tenés que hacer el esfuerzo, si no surge esa comunión. Y normalmente sucede cuando uno tiene más, o sea, si después uno lo ve, o a mí me ha sucedido, cuando uno tiene por ahí más alejado el yo, ¿no? Cuando se deja ir. Y ahí para mí hacía referencia a esto del mediodía, o sea, cuando uno no deja sombra porque tiene el sol arriba, nuestra sombra está bajo nuestros pies, digamos.
y la cabeza ahí queda como más vacía para que suceda esa magia. Vamos. Bien, ahora sí, escuchamos a vos. Escuchamos al voz, a ver qué Dale. dice. Gracias. Esta ciudad está gris, yo con un arco iris en mi botella. Pantallos en el cielo, se cayeron las estrellas. La muerte en cada esquina que se sabe la más bella, porque tarde o temprano todos bailarán con ella. Tengo que lucir mi paso, no me puedo ir para atrás. Con mi vaso rebalsando resistencia tenaz, atados a este caos que no entiende nadie más. Vos ya tendrás en claro con qué fuego te será melancolía, una vida sin receta, que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Será melancolía, una vida sin receta, que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. No hay bueno ni malo cuando cae la noche, color azabache arranca el zaparrancho. Todos dejamos algo en este cambalache, y acá gana el que le enganche la cola a su diablo. Se arranca la parra, la de Cristo en jarra, los labios violeta, como parra. El destino es mío, ningún ser divino me lo narra. Escucha tus tripas que son una tipa sabia. La cobardía, antagonía de mi gente, se la mata pura lunería. Un día viernes, haciendo hechicería pa' espantar pájaros verdes, con la alegría de saber que los míos son para siempre. Al parecer seremos esclavos del placer. ¿Cómo se atreven a decirte qué tenés que hacer? Los barrios hacinados pa' no cabe un alfiler. Hace tiempo nuestros sueños tienen precio de alquiler. Será melancolía, una vida sin receta, que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Será melancolía, una vida sin receta, que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Sientas que el olvido ya colmó tus venas y la vida marcha gris amargo desabrida. Recordás a mano amiga que sirve de abrigo, alejándote del frío al que invita a la pena. Con la serenidad del todo pasa y bajo la luz veraniega de una luna sepulcral te encontrarás con aquellos que ya al verlos son tu casa y te harán olvidar el miedo a la pesada soledad. Será melancolía, una vida sin receta, que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Será melancolía, una vida sin receta, que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Que lo traumático no quite lo poético. Estás escuchando en vivo y en directo Del Trauma a la Poesía. Bueno, qué grande el voz. Lo escuchamos por segunda vez, me parece, en el programa, porque en el de Violeta Parra decía recién, me parece que lo habíamos puesto. Me sigue pareciendo relevante igual. Para continuar con lo que veníamos, siempre derecho al hueso. Vamos a agradecerle a nuestra audiencia que nos mandó mensaje el otro día diciendo que está bueno el programa. Recordemos también el número de aquí y las redes, Fran. 2944 81 88 88 es el número de WhatsApp de FM Patagonia Andina 93.3. También nos pueden escribir por Instagram, que es igual al TikTok. Si tienen TikTok, que nos busquen, @mundo.traumado. Y el Facebook, Fran Mundo Traumado. Y el canal de YouTube,
donde también van a poder escuchar y ver los programas anteriores. Simplemente en la lupita ponen Mundo Traumado y allí van a poder ver los videos, los programas completos de los anteriores 4, del trauma a la poesía. Este es el quinto programa. Ya está hecho una profesional. va levantando, vamos agarrando práctica y un poquito de soltura también, aunque la transpiración que tengo de los nervios es increíble. No, díganme ustedes del otro lado, o sea, Fran nunca había hecho radio. Me sonrojo. Y hace bloques de 7 minutos, 6 minutos. De soledad. De soledad, sí, y a veces me compenetro tanto que me olvido que hablo con personas. Ahí está mi error. En este bloque vamos a tratar de indagar por qué decimos que la escritura nos saca del trauma, que tendrá que ver de alguna manera con el cantar de los cantares y con la movida esta en la que vivimos actual, ¿no? De la sociedad, que parece que está bastante enquilombada, aunque no me gusta mucho esa palabra. Pero bueno, tratamos de resolver. La escritura nos saca del trauma, en mi opinión, porque lo que está escrito puede ser analizado con bastante facilidad. Decíamos en el programa pasado que por ahí mucho de lo que tenemos de teoría económica o esto que se persigue, ¿no? Que hablamos del juego del estanciero, del libre mercado y de cuánta gente pierde en este juego de este sistema económico, sería muy difícil si las reglas del juego estuvieran escritas. O sea, las reglas del estanciero, del Monopoly, las conocemos todos y aceptamos jugar con ellas. Pero en este juego que estamos jugando hoy nos dicen, si te esforzas lo vas a lograr, y cada vez nos esforzamos más y cada vez logramos menos. O sea, en general, la queja social como que viene en aumento en ese sentido, que cada vez hay que laburar más y cada vez alcanza para menos. Entonces ahí hay como una pequeña trampa en las reglas, veo yo, y que si las reglas, o sea, siempre vuelvo al mismo tweet de Marcos, el CEO de Mercado Libre, en las cuales él explicaba, ¿no? Que las reglas de este sistema son: vos inventás una empresa, después pagás los sueldos que vos quieras, punto. Sin embargo, es mucho más fino si nos ponemos a hilar, porque tu empresa, digamos, depende de tus empleados y tus empleados dependen de la situación económica y de las crisis sociales. Entonces, que la gente labure contenta y con poesía en los labios y en los oídos es bastante importante. O sea, debería importarle a este señor. Y las reglas que él quisiera explicar, ¿no? Como este tweet que ya venimos analizando tanto: yo inventé la empresa, si usted, señora, que me critica los sueldos, quiere pagar más, invente usted una empresa, tenga 55.000 empleados y haga lo que quiera. Es bastante endeble su argumento. Así escrito en esos 140 caracteres, imagínate si se explayara todavía un poco más el señor. Quedaría a la vista de que claramente dispone de los medios para pagar mejores sueldos y simplemente no lo hace porque se le da la gana. O sea, es solamente porque no quiere, y para no quedar en evidencia, así, che, no quiero, puedo hacerlo, no quiero, quedaría mal a la opinión pública. Entonces da toda esta serie de argumentos falaces, que son que él inventó la empresa, que tiene tantos empleados, que fue el primero, etcétera, etcétera. Yo lo que propongo, lo que venimos a proponer es que escribiendo esos argumentos que él tiene, le podemos decir: muy bonito tu argumento, pero seguís pudiendo pagar mejores sueldos y no lo haces. O sea, tenés los medios, tenés los recursos, tenés la plata en la cuenta, tenés las cuentas de tus empleados, podés apretar transferir y ya está. Bueno, pero sigue decidiendo no hacerlo. Yo trato de hacer una explicación respecto a Darwin, suena un poco avara, por ahí pretenciosa, pero cuando Darwin tuvo que explicar cómo funcionaba el ojo humano, en ese momento había toda una serie religiosa de creencias que nos decían que el ojo era tan perfecto que solamente Dios pudo haberlo hecho. Y fin. O sea, cuando alguien desafiaba esa creencia, como diciendo no puede ser, o guillotina, o lo perseguía la Inquisición, no sé qué sucedió en ese momento, la verdad. Pero como que era algo tan complejo y al no poder ser explicado científicamente, era más fácil creer que algo tan perfecto solo pudo estar hecho por Dios. Cuando Darwin plantea su tesis de la teoría de la evolución de las especies, la cual hacía lógica y empíricamente comprobable cómo se había formado el ojo, rompe con un montón de mitos y nos da a nuestra cabeza una serie de conceptos que podíamos utilizar para explicar otras cosas también. Entonces, hoy en día, si yo tratara de hacerle creer a nuestra querida audiencia de que el ojo es obra de Dios y que solamente Dios pudo hacer el ojo y que la teoría de la evolución de las especies no existe,
sería muy difícil de convencer a las personas, o sea, muy, muy difícil. Lo más lógico es que hayamos evolucionado de un organismo unicelular y todo lo que plantea Carl Sagan en Cosmos, que está muy bien resumido ahí. Entonces, hoy en día tenemos una teoría económica basada en una serie de creencias así religiosas, como que el mercado se regula solo, que el dinero fue el que generó todo el bienestar que hoy tenemos, los aviones, la medicina, la ciencia, los tratamientos, o sea, todo lo que mejore la vida, sane y la prolongue, como pensamos que lo hizo el dinero. Y en realidad no, o sea, siempre fueron seres humanos los que mejoraron el mundo, los que crearon tecnología nueva. Y, o sea, sí existía el sistema económico, porque existió por los últimos 200 años y obviamente trajo mejoras aparejadas a que tengamos un medio fiable de intercambio. Pero las mejoras no las trajo el medio en sí mismo, o sea, no el dinero en sí mismo, sino las personas que usaban ese medio de intercambio. Yo lo que digo es que si usáramos la teoría de la evolución de las palabras para explicar la lógica de cómo nos explican hoy la economía, que nos dicen, no, es que es muy complicado, no, el dólar sube porque es difícil de decir. O sea, si empezáramos a anotar en renglones, en una pizarra en blanco, así con fibrones de colores, nos daríamos cuenta de que en realidad la mayoría son chamullos, digamos. ¿Por qué? Porque sabemos multiplicar bastante bien hoy, porque ya tenemos la teoría de Darwin, y porque tenemos una serie de conocimientos acumulados que nos permiten decir, señor, o sea, está bien, usted sí es real que inventó la empresa, sí es real que tiene 55.000 empleados, pero no es real que no puede pagar mejores sueldos. O sea, sí puede, no se le da la gana. Entonces, no use de excusa que usted fabricó la empresa y todas las cosas que dice que son reales, porque está jugando con nuestra lógica. O sea, está haciendo un puente entre dos cosas que son reales, que inventó la empresa, que tiene 55.000 empleados, para decir que la tercera cosa que dice es igual de válida que las dos anteriores. O sea, es un silogismo y hoy en día lo sabemos desarmar si está escrito. Entonces, por eso yo digo de que la palabra nos quita del trauma. Estas cosas que se aclaran en la mente humana una vez que la palabra es expuesta y analizada, ¿no? Así en renglones, escrita, suceden cosas en nuestra cabeza cuando hacemos análisis que no suceden si solamente es pronunciada. Nosotros muchas veces cantamos las canciones y no sabemos bien qué dicen las letras porque no analizamos la letra, porque está separada en estrofas, porque está separada en diferentes ritmos y demás. Lo mismo yo creo que deberíamos hacer hoy en día con las palabras que usamos para justificar las teorías, sobre todo esas teorías que nos causan malestar. O sea, si todo aumenta indiscriminadamente, no deberíamos conformarnos con que no, bueno, es que Argentina es así, sube todo. O sea, está bien, digámoslo porque es fácil como hablar del clima. Pero si fuéramos un poco más allá, nos daríamos cuenta de que el engaño es tan evidente, o sea, tan evidente, tan grande, que repele nuestra capacidad de ser inteligentes con respecto a ese engaño. Yo esto también lo voy a empezar a unir con mi historia personal, que bueno, ha sido dura para mí hasta acá, por haber causado también mucho sufrimiento y mucho dolor. Y al no pronunciar las palabras de pedir perdón, al no pronunciar las palabras de los errores que yo había cometido, yo estaba presa de lo que no decía, y aquello que no se dice nos condiciona. Porque nos da miedos a que sea descubierto, porque nos da miedos a que otras personas lo señalen. Entonces vivimos de una manera que es evitar todo tipo de situaciones en las cuales podemos ser señalados o que pueda ser evidenciado aquello que nosotros hemos faltado o hemos cometido en falta o hemos dañado a otras personas. Y fue, o sea, justamente a través de la palabra, primero con la terapia, ¿no? O sea, psicoterapéuticamente, uno habla, le explica al psicólogo lo que le pasa, qué sé yo, y en ese diálogo que se va dando, uno pone en palabras esas cosas que le daban vergüenza, o sea, que le hacían sufrir, que habrían hecho sufrir a otras personas, y tiene otra perspectiva diferente, porque ya fueron puestas en palabras. El psicoterapeuta toma nota de esas palabras, las escribe en un papel, que después te las lee de vuelta. Y ahí al tener esa retórica uno resuelve cosas. O sea, por ahí ni siquiera se da cuenta, pero simplemente está un poco más feliz después de esa sesión de terapia. Entonces así es como nos estaría ayudando la palabra o el uso de la palabra a solucionar el trauma. A mí me queda no puedo dejar de unir lo que hablas y contás en este bloque en relación a Darwin y oponiéndose a la teoría religiosa que planteaba que, bueno, la creación divina. Y en el bloque anterior hablaste del Antiguo Testamento como una palabra súper importante, la contradicción, ¿no? Y a la vez
digamos, yo creo que las palabras de Darwin, como las de muchas personas, muchas mentes que han aportado a que entendamos mejor lo que nos rodea y a... Que aportaron luz. Sí, y a vivir de una mejor manera, por así decirlo, a darnos cuenta de cómo funcionan las cosas tan complejas, son palabras que son importantes también, así como las palabras tal vez más religiosas o que vienen de un entorno más ceremonial, por así decirlo, ¿no? Claro, la Biblia cataloga, o el Antiguo Testamento está catalogado como libro sagrado directamente, esto que decís, y yo creo que difiere para mí, o yo entiendo que difiere de la religión. Porque, o sea, para mí Darwin es tan religioso como Salomón, porque las palabras que aportan sentido y claridad a nuestro entendimiento. O sea, las del rey Salomón en los libros de la sabiduría también aportan sentido y entendimiento a nuestra realidad y nos hacen vivir mejor. Salomón fue el rey ese que estaba en disputa un bebé y dijo, bueno, partan el bebé a la mitad. Y una de las mamás renuncia al bebé y le dice, bueno, la que renunció al bebé es obvio que lo ama porque no lo quería partir, la otra no le importaba partirlo y resuelve dárselo, digamos. O sea, da una serie de ejemplos y de metáforas que nos enseñan a solucionar conflictos de forma pacífica, aunque haya propuesto partir el bebé al medio. Lo que le da validez para mí no es que pertenezcan a un libro religioso, sino que es justamente el encuentro de la palabra con el cerebro humano para mejorar el mundo. O sea, en ese momento Salomón pudo expresarlo de esa manera con los poemas o en la forma metafórica que estaba escrito. Darwin tuvo, o sea, unos miles de años más de conocimiento acumulado y de técnica, entonces pudo usar la palabra, o sea, pudo poner en palabras lo que antes solamente podía ser atribuido a Dios. O sea, se demoraron años en entender lo que eran las pruebas de carbono 14, de entender que los fósiles podían estar arriba de una montaña. O sea, todo eso, si Darwin lo hubiera descubierto en el año 0 o en el 700 a.C., hubiera sido difícil llegar a la conclusión de que igual Dios no existía y descendemos de los monos. O sea, y los monos de una especie unicelular, digamos. O sea, toda la cadena de evolución que describe Darwin. Se requirieron una cantidad de palabras acumuladas hasta llegar a ese momento. Entonces ahí tenemos la suerte, yo creo, nosotros de ser los últimos en usar estas palabras, porque, o sea, Silvio también, digamos, o sea, utilizó las mismas palabras que Darwin y las que Darwin agregó y los conceptos que agregó para hacer las canciones que hizo. Y sin embargo también, mientras habla de monos que bajan de árboles, también habla de la casa llena de flores y que va a repartir canciones para todo el mundo. Yo creo que la ciencia y los libros de la sabiduría están ligados y que justamente las religiones por ahí vinieron a bardearla y a separar. O sea, porque ellos siguieron lo que estaba escrito como un deber ser y no como una consecuencia del vivir bien. O sea, Salomón vivía bien, entonces proponía una serie de escritos que eran la consecuencia de la forma de vivir racionalmente e inteligentemente. Nosotros que no éramos tan inteligentes, o los que vinieron después, que se ven no eran tan brillantes como Salomón, dijeron, hay que hacer esto que dijo Salomón. Y tratando de cumplir a aquellos que eran los que señalaban con el dedo, ¿no?, los acusadores, le hicieron pagar al resto, que se sabían pecadores, y hubo abuso de poder, y hubo, bueno, todo lo que ya sabemos con la religión. Por eso, o sea, no me parece tan valioso por lo religioso, sino por el sentido en el que se ha usado la palabra para traer belleza al mundo. Y Darwin de alguna manera ha logrado eso. Más allá de que se contradiga... Más allá de que se contradiga. Con la otra teoría. Digamos, le encontraste por ahí un punto en común. Bueno, vamos a escuchar En honor a la verdad de Vico Sí. De Vico. ¿Querés contarnos sobre este artista o nos contás después? Hacemos una breve intro. Lo empecé a escuchar porque Residente lo nombraba en algunos temas. Y hace poco había sacado un tema justamente que se llamaba Pregúntale a tu papá por mí. Como haciendo referencia a alguien que pregunte sobre las escrituras. Y ahí vuelve el reggaetón, si no me equivoco en este momento, o el género que cante Vico, a unirse en algún punto con los libros estos sagrados y con el concepto de Dios. Ahí lo escuchamos. Lo escuchamos entonces, En honor a la verdad de Vico Sí. En honor a la verdad, aunque la verdad duela. Eco, eco, eco. En honor a la verdad aquí la voy a montar. El cielo
cielo con la mano no lo pueden tapar. Que se cuiden, que esto no es accidental. Y ahora la contraria, ¿quién me va a llevar? En honor a la verdad aquí la voy a montar. El cielo con la mano no lo pueden tapar. Que se cuiden, que esto no es accidental. Y ahora la contraria, ¿quién me va a llevar? Y tú que me decías que ya no servía, que te creías que ya no venía, y pues aquí está la mía. Y no te vengo a hablar de tonterías, voy a orientar a los que pensaron que el kiosco se me caía. Sus opiniones son manipuladas por noticias, por eso es que cuando me ven me miran con malicia. Observándome a los ojos se quedan pegados, a ver si los tengo apagados o medios colorados, pa' señalarme cuando esté en tarima, sin averiguar si es conjuntivitis lo que tengo encima. Y no puedo permitir que me ponga flaco, porque me acusan de tecato si no estoy barraco. Se creen que no puedo cantarles con intelecto, porque he estado en la cárcel y no soy perfecto. Y ahora me tiran como un cañón, pero el que esté libre de pecado que me zumba el primer peñón. El hecho de que mi problema sea público no quiere decir que fallando soy el único. Si la diferencia entre usted y yo es que mis cosas las riega la coma y las tuyas no, brega con eso, me sale de los huesos pa'l seso. Pónmela en el centro que le voy a dar por queso, bra. Y te confieso que con mi lírica hasta el más lindo queda tieso. En honor a la verdad aquí la voy a montar. El cielo con la mano no lo pueden tapar. Que se cuiden, que esto no es accidental. Y ahora la contraria, ¿quién me va a llevar? En honor a la verdad aquí la voy a montar. El cielo con la mano no lo pueden tapar. Que se cuiden, que esto no es accidental. Y ahora la contraria, ¿quién me va a llevar? Con el gobierno estoy de acuerdo o en la misión contra la música que mata mi generación. Pero mucho ojo, pa' y préstame atención, que lo negativo no se graba solamente en reggaetón. Me acuerdo cuando la Patrulla 15 nos cantó: o lo matas tú o lo mato yo. Y si un rapero canta de dar gatillo, nos dan martillo y nos cierran las puertas con pestillo. Sencillo, no atacan a los bonitillos. Aunque Ricky Martin salga en una orgía con un corillo, justifican el veneno en un caldillo, como Xuxa vistiendo pa'l papá y cantando pa'l chiquillo. Aunque tú tengas título de doctor, si estás lleno de odio sigues siendo un destructor. Una bonita imagen no te hace mejor, y la guagua y se la encopicia en los deportes sigue siendo alcohol. Y a mi disquera que me perdone, pero yo pienso que no deberían boicotear mis expresiones. Yo sé que hay buenas relaciones con las estaciones, pero hay veces que hay que ponerse los pantalones, y la verdad es explayarlas en la cara. Y a los que me miden, medirlos con la misma vara. Yo tengo un Dios que siempre me prepara cuando dentro de mi caldero meten la cuchara. En honor a la verdad aquí la voy a montar. El cielo con la mano no lo pueden tapar. Que se cuiden, que esto no es accidental. Y ahora la contraria, ¿quién me va a llevar? En honor a la verdad aquí la voy a montar. El cielo con la mano no lo pueden tapar. Que se cuiden, que esto no es accidental. Y ahora la contraria, ¿quién me va a llevar? 2004, papi, y la verdad es explayarlas en la cara. Que se cuiden, Respeta, respeta, pero el que esté libre de pecado que me zumba el primer peñón. que se cuiden. ¿Y ahora qué van a hacer? Que con mi lírica hasta el más lindo queda tieso. Y ahora la contraria, ¿quién me va a llevar? Los martes a las 20 horas vamos del trauma a la poesía por FM Patagonia Andina 93.3. Bueno, volviendo en nosotros mismos, nos preguntábamos a dónde íbamos con Efraín. Vamos a tratar de llegar en algún momento a la poesía, no sé si en un momento, tengo muy fuerte esto, me parece. Ahí está. No sé si vamos a lograr llegar, pero bueno, basándonos en esto que decía Vico, sí, en honor a la verdad, he de confesar mi verdad, aquí ahora, para explicar qué tan traumada estuvo en mi vida, o qué tan traumática pudo ser mi vida, para tener algún tipo de idea suicida quizás en un momento, o serios problemas con las adicciones, el alcohol y demás situaciones. Yo fui protagonista de un hecho vial que se llevó la vida de Juan, Eugenio y Nehuen, los chicos mochileros acá de Bolsón, así crudo.
Y eso para mí fue la carga más pesada que haya tenido que llevar yo en mi vida. O sea, cargar con la culpa de que no existan en este plano 3 vidas de 3 seres hermosos que hacían lo mismo que yo hacía en ese momento. Estaban de viaje de estudio, mochileros. Lo mismo que yo había hecho a los 18 años, digamos. Me dejó en una posición que realmente no sabía qué hacer. O sea, no sabía cómo encarar, no sabía qué hacer. O sea, no venimos con la información en nuestra cabeza de qué se hace después que te despertas en un hospital por haber manejado borracha y que te digan mataste a 6 personas. Pues eso fue lo que me dijo el policía cuando me desperté ahí. Entonces, se hace complicado. Y fue mucho, digamos, el miedo que yo tuve de acercarme a pedir disculpas, de asumir lo que había hecho. O sea, en mi cabeza yo trataba de entenderlo, justificarlo de alguna manera, de encontrarle un sentido. O sea, ¿por qué yo iba a tener que llevarme esas vidas? O sea, si no hay un para qué, nos cuesta mucho entender las razones. Más o menos esto que decía antes, ¿no? O sea, como no podíamos explicar el ojo humano antes, era como que, bueno, lo tuvo que haber hecho Dios. O sea, lo mismo sucedía con el trauma. Está explicado hoy en día en la psicología del trauma a través de Iñaki Piñuel que existe una serie de mecanismos en el cerebro humano que se activan, que hoy sabemos que es el estrés postraumático, justamente ante esas situaciones que te desbordan porque no tenés información sobre cómo tratarla, cómo abordarla. O sea, cómo le pedís disculpas a alguien, digamos, que le mataste a su hijo. O sea, que le golpeé la puerta y decía, mira, discúlpame. No, yo planeaba disculpas en mi cabeza, digamos, pero ninguna disculpa era suficiente. O sea, yo me quería apuñalar, no sé. O sea, quería de alguna manera retribuir con mi vida, pero tampoco, o sea, tenía un instinto que me llevaba a preservarme y a no suicidarme. Además que veía que no solucionaba nada. Y bueno, toda esa serie de conflictos te pueden llevar o a la amnesia o a las adicciones, ¿no? Porque es una forma de evadir ese dolor terrible y de ausentarte de esta realidad que duele muy, muy mucho. Y empezó como un camino largo, complicado, 2 años de estar presa, después salir de estar presa y tener serios problemas con las drogas, el alcohol, al punto de consumir ya hasta desaparecer y solamente quería no estar presente en este plano. Después, bueno, una etapa de recuperación, me encontré Luciano Troglia, gracias compañero, Narcóticos Anónimos, pude dejar las drogas, las adicciones, pude afrontar mi realidad, digamos, o sea, de decir, bueno, yo hice esto, ¿dónde están las personas? Bueno, tuve la suerte también, ¿no?, que Enrique y Cristina quisieron hablar conmigo y poder pedirles disculpas de alguna manera simbólica o fue reparador. Y tardé 4 años, digamos, o tardaron casi 4 años, 3 años y pico, Enrique y Cristina en convencerme de que me habían perdonado. O sea, para mí yo era imperdonable, ¿no? Enrique y Cristina Schott. Sí. Madre, padre. Madre y padre de Juan Schott, perdón, sí, mi capacidad sí. Se me van a veces las cosas. Es muy fuerte lo que estás contando también. Claro, Enrique y Cristina son los papás de Juan Schott, era su único hijo, uno de los chicos que fallece en el hecho vial que yo causé. Yo venía manejando de mi trabajo ahí en la feria, iba para mi casa, eran las 12 de la noche, después de haber tomado todo el día. Pensé realmente que llegaba a mi casa, yo estaba convencida que llegaba a mi casa. Y en algún momento se me apagó la tele entre Bolsón y Los Repollos. Después del control policial está todo oscuro. Yo no entendía nada realmente. Pensé que había chocado contra un pino, que había rebotado el auto para atrás. Bueno, no sé, lo he contado tantas veces ya. Pero a lo que quería llegar es a cómo el silencio nos condiciona y nos mantiene en una rueda sistemática de sufrimiento. O sea, porque si bien yo sufría por el dolor que había causado, también sufría por no poder repararlo, también sufría por no poder expresarme y no poder evitárselos a otras personas, digamos, porque en mi cabeza era, si yo salgo a pedir perdón, me decía, bueno, ya pasaron tantos años, o ¿por qué no lo pensaste mejor? Y así miles de excusas en la cabeza que te llevan a demorar las cosas. Hasta que hablando, o sea, haciendo terapia, pudiendo pedir perdón, digamos, y comunicándonos entre los seres humanos, terminamos grabando ahora hace poquito con Enrique y Cristina, cuando vinieron acá a Bolsón, un programa para el canal nuestro ahí de Mundo Traumado, en el que justamente hablábamos, ¿no?, del proceso que hay desde el trauma al perdón. Todo esto me quitó a mi carga traumática, gracias eternas y para siempre, a Enrique y Cristina, bueno, a todos en realidad, digamos, los que participaron de alguna manera directa o indirecta.
a la gente de Estrellas Amarillas, digamos, que también he ido a dar charlas con ellos, el recibimiento fue excelente, y poder empezar a trabajar en esta misión a favor de la vida para divulgar, o sea, primero, si tomás no manejes. Pero después me empecé a dar cuenta, digamos, que no alcanzaba con esa lucha solamente, digamos, o sea, hace falta entender un poco más lo traumado que estamos y por qué consumimos tanto alcohol, empecé a ver. Entonces, después terminó siendo traumático entender que la sociedad sabe muchas cosas, o sea, tenemos muchísima información, pero para beneficio económico de algunos sectores, digamos, preferimos tergiversar la información, y a la conclusión que llegábamos con Enrique era que mientras ellos estaban enojados conmigo porque yo no pedía perdón y yo estaba enojado porque estaba en cana, seguían sucediendo los hechos viales y se siguen repitiendo a lo largo del tiempo. Entonces, que una vez que hablamos entre los seres humanos y llegamos a conclusiones y podemos sanar algunas cosas, podemos ver realmente los problemas de fondo que hay y que llevan a un mejor entendimiento y a poder usar la palabra en el sentido ¿no? De que si la escribimos, o sea, si yo escribo mis disculpas, si yo escribo qué quiero lograr en este mundo, si yo escribo cómo lo cambiaría, digamos, para que haya menos hechos viales relacionados al alcohol y las medidas que deberíamos tomar, quedaría bastante bien plasmado que el dinero está siempre atrás de todo, ¿no? Es como ese gusano de la manzana, que si bien nos ha dado un montón de ventajas como medio de intercambio, hoy en día al tenerlo como finalidad hace que, por ejemplo, la gente como yo quede en segundo plano relegada porque no vende, o sea, mi discurso realmente no vende, ¿no? Nosotros vamos con las chicas de Estrella Amarilla o cuando le damos las charlas con Enrique y con Cristina a los conductores que han resultado multados por conducir con alcohol en sangre, decimos eso siempre, o sea, si alguien nos escucha, bienvenido sea, pero la sensación que te deja ver las noticias todos los días es de que no nos escuchan demasiado. Y nuestros mensajes, digamos, tampoco son pasados en grandes cadenas, en horarios pico, cuando sí hay propaganda de bebidas alcohólicas, por ejemplo. Entonces esas contradicciones que yo veo a mí me generaban un daño terrible y yo tenía miedo de salir a hablar en contra de la propaganda de alcohol o a favor de hacer crítica, o sea, pensamiento crítico, ¿no? Sobre cómo vivimos actualmente como sociedad, porque mi miedo era que siempre me iban a hacer callar porque yo no había sido una buena persona, o sea, de hecho he sido un desastre de ser. Pero al poder abrazar mis errores de alguna manera, decir, sí, yo soy todo este desastre, pero de todas maneras es mejor que este desastre vaya a las escuelas a hablar sobre que no escabien ni manejen, sobre qué pueden hacer para no empezar a escabiar, sigue siendo mejor a que este desastre se quede en su casa escabiándose hasta morir, digamos. O sea, quizás yo me lo merezca, pero no se lo merece el resto de la gente que por ahí puede escuchar mi mensaje y salvar su vida. Porque, dime. Yo me pregunto, ya que la temática de hoy es la palabra, la escritura nos saca del trauma, en este proceso que estás contando y te estás presentando, ¿cómo te llevaste con la escritura después de darte cuenta de que sin quererlo, sin tener una intención, pero habías causado 3 muertes? Claro, no sé si me llevaba con la vida en ese momento, pero sí me alivió escribir. O sea, yo te lo pregunto porque Ajá. me lo contaste una vez. Que te la pasabas mucho tiempo escribiendo. Sí, al principio, los primeros 6 meses que estuve presa, yo escribía todos los días, trataba de escribir 4 hojas todos los días, como para tratar de mantener algún tipo de lucidez en mi cabeza, pues realmente veía un mundo tan al revés, o sea, tan dado vuelta, que las leyes decían una cosa y ahí adentro sucedía otra cosa totalmente contraria, que ahora lo estoy viendo acá afuera, digamos. En ese momento yo pensaba que, bueno, estoy en el submundo de la prisión, me cabe por asesina, que la ley me protege y en realidad no me protege nada, pero hoy en día, digamos, acá afuera lo vengo viendo de una manera letal. Y empecé todo este camino ahora de escribir poesía y de poder expresar mis sentimientos y mis emociones para tratar de tirarle un poco de luz al mundo. Primero dándome cuenta de esto, de que cuando mis miedos más grandes se fueron, mi miedo a ser señalada, o sea, después de haber estado en un juicio oral y público, después de que me hayan condenado a las cosas terribles que viví ahí, es muy difícil, digamos, pararse y decir, bueno, está bien, o sea, borrón y cuenta 9 y ahora vamos a tratar de hacer algo positivo. Y sin embargo, una vez que se fueron algunos miedos, algunos traumas, yo no pude evitar ver la belleza en la poesía, esto que hacía en los programas anteriores, Facundo Cabral, Silvio Rodríguez. Y si la belleza puede ser apreciada por un ser que ha causado tanto dolor, que ha sufrido tanto también, y que me vengo recuperando de alguna manera, o así me veo yo,
es que tenemos la intención de conducir este viaje del trauma, que puede ser profundo como el que he vivido, y que de cierta manera el trauma individual de cada uno es profundo a su manera, o sea, no se puede juzgar, digamos, desde afuera. Por ahí queda un poco impertinente en el mismo bloque, pero todo esto de la escritura nos llevó, o me llevó a mí, al rap, al reggaetón, o sea, a escudriñar las letras de lo que escuchaban los jóvenes hoy, porque tengo hijos también. Entonces trataba yo de entender qué música escuchaban ellos y de darle como alguna lógica a cómo está el mundo hoy, o sea, a ver qué podemos hacer desde la canción. Para sorpresa mía, bueno, como escuchamos recién en estos ritmos por ahí de Centroamérica, así rap, reggae o reggaetón, por ahí yo tenía un prejuicio sobre las letras o sobre ese tipo de canciones, y termina siendo muy profundo el contenido de la palabra que hay ahí. Y nada, o sea, me terminó atrapando. Y por eso empezamos con toda esta vorágine. O sea, por ahí suena medio descolgado que yo le he tirado mi historia personal de esta manera, pero es como para explicar que el trauma puede ser muy profundo en un ser humano, por ahí, aunque no se lo note, porque por ahí yo me veo en YouTube y digo, mira, es algo tan linda. que no parezco traumado, o no me veo traumado como estaba antes, qué sé yo, no sé cómo decirlo. ¿Vos cómo lo ves, Fran? Yo te veo muy bien, te veo mejorando en esto que querés hacer, en este proyecto hermoso que tiene la palabra como centro, y que uno puede, incluso hay veces que no estamos de acuerdo. No, totalmente. Llevando la parte técnica, la producción, pero bueno, así todo, eso es parte del intercambio, del enriquecimiento va a ser positivo, decís. Pero me llama la atención que hayas elegido el próximo tema, Al lado del camino. Me gustaría que lo expliques, se nos está yendo el programa. Sí, tenemos un minuto. Bueno, el camino en esta historia es fuerte. Claro. Sí. La palabra, muchas veces los artistas quedan ahí al lado, porque alcanzan ese limbo, ¿no? Salen de esta realidad, la pueden explicar, la pueden poner en metáforas. ¿Y qué hacen? O sea, ¿qué hacen cuando esas metáforas no son usadas para cambiar la forma en la que vivimos? Tienen la capacidad de expresar el malestar de la sociedad, el malestar de la cultura. Pero yo me imagino la frustración de un artista que ve que la gente está cantando su tema, que explica por qué vivimos mal en esta cultura y no hacemos nada. Entonces, yo creo que mucha opción no les queda más que sentarse ahí al lado. Yo lo criticaba, Fito, o sea, no era mi cantante favorito. Pero hoy yo lo que pienso, y perdón que te interrumpa, es que al lado del camino iban los 3 chicos. También, ¿no? Y de alguna manera sí, es como estar con ellos si estás al lado del camino. Sí, o ahí quedaron mirándonos, ¿no? Como, no sé, para mí siempre van al lado. O sea, yo, si siento que estoy haciendo bien las cosas, pienso que están contentos que no me van a venir a tirar las patas de noche. O sea, esa es la sensación que yo tengo. Entonces, bueno, no sé, Fito lo termina uniendo de esta manera simbólica. Pero bueno, termina estando todo como una catarsis, ¿no? Sí, ¿no? De poesía, de trauma y demás. No quería dejar de mencionar muy cortito que ahora el 23 hay unas batallas escritas de la Liga Basoca y van a estar proyectando los chicos acá en el Instituto de Formación Docente. Es increíble lo que hacen sí. Esos batalladoras. Es increíble. El poder de la palabra y cómo se está usando hoy está mucho más presente de lo que pensamos. Así que bueno, gracias a Peter, que es el que promueve y arma todo esto. Me va a quedar afuera un audio y no llego a leer Estamos ya en... No, bueno, vamos a ir al último tema al costado del camino para hacer un cierre y van a quedar cosas para el próximo programa. No se puede todo, chicos. Estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que vérmelas con la resaca.
Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrellen en la nada. Vivir atormentado de sentido, creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias. Ya estamos cortando el tema del pobre Fito. Pasa que se nos acabó el tiempo y no me quería ir sin agradecer a Enrique y a Cristina y bueno, además familias de víctimas de hechos viales que me han recibido también, que me han dado la oportunidad de reivindicarme de alguna manera, aunque es reivindicable, irreivindicable. Pero bueno, este aporte resulta ser valioso si podemos hacer que las personas nos escuchen para evitarle el sufrimiento que yo causé a otras personas, y la gente que ha sufrido esto lleva adelante una gran lucha para tratar de concientizar al respecto. Entonces me parece sumamente valioso usar la palabra de la manera más impecable posible para que el sí a la vida sea la forma, digamos, o la alegoría que hagamos, el objetivo que persigamos con la palabra hoy por hoy. Así que bueno, nada, cortar el tema para agradecer eso, agradecer a la radio, agradecer a los oyentes que nos hayan escuchado, a Franco, Enrique, Cristina, bueno, y demás. Síganos en YouTube, en redes. Mundo Traumado. Hay cosas interesantes para ver. Sí, dale clic a la suscripción y al me gusta, por favor. Bueno, hasta el martes que viene entonces va a estar siendo por estos lados. Si quedaba algo de tema que siga, y si no, nos veremos allá. Hasta el martes, Bram. Cañalegui, maravillas, los libros, las canciones y los pianos, el cine, las traiciones, los enigmas, mi padre, la cerveza, las pastillas, los misterios, el whisky malo, los óleos, el amor, los escenarios, el hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis 10 días me hicieron este hombre enredado. Si alguna vez me cruzas por la calle, regálame tu beso y no te aflijas. Si ves que estoy pensando en otra cosa, no es nada malo, es que pasó una brisa, la brisa de la muerte enamorada, que ronda como un ángel asesino. Mas no te asustes, siempre se me pasa, es solo la intuición de mi destino. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta regresarme del olvido para acordarme en sueños de mi casa, del chico que jugaba la pelota, del 49585. Nadie nos prometió un jardín de rosas, hablamos del peligro de estar vivo. No vine a divertir a tu familia mientras el mundo se cae a pedazos. Oh, me gusta estar al lado del camino, me gusta sentirte a mi lado. Oh, me gusta estar al lado del camino, dormirte cada noche entre mis brazos. Al lado del camino. Como @Mundo Traumado en Instagram y en YouTube. En Facebook como Fran Mundo Traumado y en TikTok como @Mundo.traumado.